el grupo del WhatsApp y ya el martes seguramente Verónica o Renzo, no sé quién estuvo, les confirmó, pero bueno, no vamos a poder hacer el cambio de horario de jueves a viernes como lo habían solicitado algunos de sus compañeros. Sí, hubo, digamos, realmente de parte nuestra no había problemas, fundamentalmente habría otras superposiciones de algunos alumnos con otras materias en otros horarios y bueno, digamos, tenemos que priorizar lo que son las materias de este cuatrimestre. Es así de sencillo, como algunos de ustedes, que los primeros que lo plantearon el tema del jueves al viernes eran algunos de ustedes que tenían su solapamiento, pero con materias de otros cuatrimestres. Y bueno, digamos, en la medida de lo posible se iba a poder hacer, pero lamentablemente hay algunos alumnos que digamos, teniendo las materias al día, los viernes se solapaban con cosas del mismo cuatrimestre. Así que sinceramente no se va a poder. Mantenemos el mismo horario, no hay modificaciones entonces. Bien, habiendo dicho esto, pasamos a alguna consulta, alguna duda, otro planteo que tengan, digamos, antes de irnos directo a los temas de la clase. Bien. Bueno, entonces vayamos a los contenidos. Con Verónica, el martes estuvieron viendo enrutamiento entre VLAN, ¿no es así? Según tengo entendido. Claro. Perfecto. Llegaron a ver el tema completo, ¿se entendió? ¿Les quedó alguna duda? Más o menos, ¿pudieron hacer práctica? Sí, sí, sí. Sí. Dame un segundo que te voy a compartir la pantalla y les voy mostrando, voy a agarrar la presentación de la parte de ruteo entre VLAN. Están viendo ya mi pantalla, ¿no? Sí, sí. A ver, voy a buscar un diagrama de router on stick para que estemos hablando de lo mismo y no haya dudas. Sí, en el switch de capa 3, para los propósitos de esto que estamos hablando, en realidad no es lo mismo, digamos, la configuración es bastante distinta. No. ¿Dónde está router on stick? El tema es que no tengo un diagrama, pero bueno, nos sirve este diagrama, digamos, ¿no? Con un solo vínculo. El planteo, a ver si entiendo tu pregunta. Cuando vos configurás sobre el router, justamente el router on stick, lo estás haciendo es una interfase física, dividirla en subinterfaces. Eso automáticamente no es un troncal. En realidad, el router lo que está haciendo es interpretando. Cuando vos configurás las subinterfaces, en sí mismo el router no está haciendo ninguna interpretación de nada. Lo que sí empieza a hablar es el protocolo 802.1q, el de tagueo de VLAN, cuando vos sobre la interfase configurabas el comando .1q, encapsulation .1q, etcétera, etcétera, ¿no? Que a ver si encuentro una... Se hace en el router, se hace en esto que estamos viendo en pantalla. Claro, este comando se hace en el router, no en el switch. En el switch, justamente lo que configurás, en el caso de haber un switch, que en este caso lo hay porque podría no haberlo, en el switch sí vas a configurar un enlace troncal. En el switch sí vas a configurar un enlace troncal. O sea, desde el punto de vista del switch estás hablando con otro equipo que podría ser perfectamente un switch. O sea, es un enlace, del lado del switch es un enlace troncal, encapsulación 802.1q, tagueo de VLAN y manda los paquetes tagueados hacia el router. El router, para poder interpretar esos paquetes tagueados como tales, tiene que tener en cada subinterfase esta configuración que es encapsulation.1q y el número de la VLAN que está tagueando. ¿Se entiende? Eh, esa era la duda, digamos. Exacto. Si vos no pusieras este comando encapsulation.1q y el número de la VLAN, podría generar la interfase, o sea, podría tener las subinterfaces creadas, pero no van a funcionar, no van a hacer nada, porque no interpretan que los paquetes que están llegando son tagueados con una VLAN. El router va a seguir esperando en una interfase de router un paquete de IP con su trama Ethernet, desencapsular una trama Ethernet común, sin tag de VLAN, y de ahí sacar un paquete IP.
Pero como vos le estás mandando paquetes tagueados, si no le pones el encapsulation.1q, no va a entender qué es lo que le estás mandando a nivel de capa 2 y no va a funcionar. Claro, no es automático, digamos. No es que el router, cuando vos creas subinterfaces, está interpretando esto. O sea, el hecho de crear subinterfaces en un router es mucho más amplio que solamente para hacer router on stick. Vos en un router podés crear subinterfaces para hacer un montón de cosas más, que no las vamos a ver, pero, digamos, créanme que es así. Que abre, claro, en este caso abre el .1q, el 802.1q. No sé, un detalle, ya que estamos con el tema de la encapsulación, no sé si Vero les contó cómo es el caso de la VLAN nativa y dónde va configurada. Si se acuerdan, lo repasamos muy rápido. Cuando ustedes tienen la VLAN, acuérdense que todo enlace troncal tiene una VLAN nativa, ¿sí? Que es la VLAN que no va tagueada. O sea, los paquetes que van sin taguear sobre el enlace troncal se asumen que pertenecen a la VLAN nativa. El router, ¿cómo va a interpretar? O sea, eso del lado del switch. Del lado del router, ¿cómo vamos a plasmar eso en la configuración? Bueno, hay dos formas. Una es, como vieron, me imagino, configurar una subinterfase para la VLAN nativa, supongo que fuera la 99, como en este caso, y acá ponerle encapsulation.q99 native, ¿sí? Le agregamos esa palabra native, entonces asume que esa va a ser una VLAN nativa. Entonces, cuando llegue tráfico sin tagueo, ese tráfico lo va a asignar a la interfase, a la subinterfase .99 en este caso que dimos como ejemplo, ¿no? Esa es una manera. Y la otra manera es directamente configurar en la interfase, no en una subinterfase, en la interfase, en este caso Gigabit 001, en la interfase configurarle también una dirección IP y demás, y el tráfico que se dé sin tagueo va a ir a parar a la interfase física. ¿Se entiende? Eso también es un comportamiento que pasa. Nosotros acá estamos haciendo solo subinterfaces y en ningún lado utilizamos la interfase física. Es pura, como si fuera un caso normal. Pero se puede hacer eso también. Esa interfase física sería configurarla como siempre, además de las subinterfaces. Y en la que está configurada como siempre, le pones una IP y demás, asumiendo que esa interfase va a recibir el tráfico de la VLAN nativa. Porque justamente va a llegar sin tagueo. Entonces, como llega sin tagueo, se asigna a la interfase física, que no tiene ningún encapsulation Q ni nada raro. Son las dos maneras de hacer lo mismo. Lo que pasa es que esta segunda manera que les estoy mencionando puede llegar a generar un poco más de confusión. Por eso está el encapsulation.q native, para que vos te ordenes bien y digas, bueno, cada VLAN tagueada o no tagueada va a tener su subinterfaz asignada. Si no, queda como que la VLAN nativa está a un nivel superior, ¿no? Porque está en la interfase física y en la subinterfase tenés las tagueadas. Sí, obviamente. Además está el tema de la seguridad por el tema de la VLAN. Bueno, es el tema de la VLAN nativa en general, ¿no? Que no sea la VLAN 1, la VLAN nativa, porque se asume ya que va a ser la VLAN 1. No, el tráfico de la nativa, si va al ir sin tagueo, también puede ir tagueado el tráfico de la nativa, pero eso es también excepcional, pero se puede hacer. Pero si vos mandás el tráfico de la nativa, siempre va a estar disponible si vos conectás un dispositivo a esa interfaz del switch. Porque la nativa va sin tagueo y lo va a poder interpretar cualquier equipo que no hable 802.1q. Yo siempre, por eso en realidad de esa circunstancia no podés zafar. Digamos, hay dos maneras de solucionar eso, digamos que cualquiera te pueda esnifiar el tráfico porque está sin tagueo. Uno es tagueando la VLAN nativa, por eso existe ese comando para taguear la VLAN nativa. Parece contradictorio, porque primero dijimos, bueno, sí, a ver,
A lo que voy. Si vos, o sea, la VLAN nativa de vuelta no está tagueada, sea el número que vos elijas. Si vos elegís en un switch que la interfase troncal tenga la VLAN nativa, la 99, ese tráfico va a estar sin tag. Y cualquier cosa que le pongas del otro lado lo va a ver al tráfico sin tag. No importa si el switch interpreta que va en la 99 o en la 1 o en la 50. Para lo que tenés conectado del otro lado, va a ver el tráfico plano disponible. Porque, digamos, ¿por qué? Porque el tema no es solo cambiar la nativa a la, a la 1. El problema no es que sea la nativa, el problema es que mandes tráfico por la VLAN 1. ¿Se entiende? Porque vos ese es el problema. El quid de la cuestión es que vos no uses la VLAN 1 para traficar nada que no sea necesario. La VLAN nativa a veces se utiliza como VLAN para gestión, por ejemplo. O sea, no solo es la VLAN nativa, sino que también es la VLAN que lleva el tráfico de control o de gestión. ¿Sí? Y eso puede ser un error. ¿Sí? Aparte, si lo dejas en la VLAN 1, por más que no sea la nativa, por más que, o sea, vos lo dejás, la VLAN 1 va tagueada. Porque suponete que la VLAN nativa fuera otra, es la 99. Entonces no se taguea lo de la VLAN 99, pero lo de la VLAN 1 sí va a ir tagueado en ese caso. Entonces ahí es donde zafás de alguna circunstancia también de seguridad. Porque muchos protocolos que van sobre la VLAN 1 van a ir tagueados. Entonces, al ir tagueados, del otro lado, para interpretarlos, tiene que haber mínimamente algún dispositivo que hable 802.1q. Hay protocolos como el que vamos a ver hoy en esta clase, que es Spanning Tree. ¿Sí? Entre tantos otros. Hay un montón de protocolos de capa 2 que por defecto van sobre la VLAN 1. Si vos dejás la VLAN 1 como nativa, va a ir encima todo ese tráfico que es importante de ciertos protocolos sin tagueo. Y entonces va a quedar disponible para todo el mundo. Para todo el mundo, es decir, para cualquier dispositivo que no siquiera hable 802.1q. Por eso es que te conviene mover la VLAN nativa por fuera de la VLAN 1. Pero no porque la VLAN, pero no vas a zafar, no vas a zafar de que vas a seguir teniendo alguna VLAN nativa y algún tráfico que vos pongas en la VLAN nativa va a seguir siendo visible y plano para lo que le pongas ahí. ¿Se entiende más o menos? No sé si estoy siendo claro. Para recibir. No, porque estamos hablando de la VLAN nativa, que no tiene tagueo. Entonces te lo puede ver cualquiera. Si vos agarras un switch, vamos de vuelta al mismo un diagrama cualquiera, ¿no? De un switch, a ver que tenga por acá. Suponete este switch acá. Si llega a ver en la pantalla, tenés dos switch. Suponete que vos entre estos dos switch pusiste la VLAN nativa 99, como estamos hablando. Y suponete ahora que yo desconecto este switch 2 y al switch 1 le pongo una PC directamente conectada. La PC esa que yo ponga va a poder ver perfectamente el tráfico de la VLAN 99. La PC ni siquiera le importa, no sabe que es de la 99 porque él no tiene un sentido de VLAN nativa. Ve tráfico que le está llegando, le va a llegar también, obviamente le va a llegar todo el tráfico con tag de VLAN de las VLAN que haya configurado en Switch 1. Le va a llegar todo ese tráfico, pero va a poder desencapsular, en principio, solamente el tráfico plano sin tag de VLAN que pertenece a la VLAN 99, pero la VLAN 99 la sabe solo Switch 1. Internamente él sabe que es la VLAN 99, pero sobre el troncal va sin tag de VLAN. Entonces la PC o lo que sea que yo le conecte acá, lo va a ver y lo va a poder desencapsular. Entonces guarda con lo que ponen en la VLAN nativa. E idealmente en la VLAN nativa no hay que poner nada. No hay que mandar tráfico de nada. Porque ahí está el problema. El problema de seguridad lo tiene la VLAN nativa. Entonces, como no hay que poner nada, hay que sacarla de la VLAN 1, porque la VLAN 1 lleva un montón de cosas por defecto que uno ni sabe que están andando, pero van por ahí. Como Spanning Tree, como otros tantos protocolos que vamos a ver. ¿Se entiende? Ahí está el key de la cuestión. Mover la VLAN nativa para otro lado. Y no usarla en la medida de lo posible. De hecho, tiene sentido la VLAN nativa solo para eso, para ver tráfico plano, porque vas a conectar algún dispositivo ahí, pero es una situación que vos normalmente no vas a querer que pase. De hecho, aparte es muy fácil, muy fácilmente hackeable, o sea que simplemente poner un equipo como una PC y configurarle que se puede perfectamente que reciba tráfico tagueado. No es que el protocolo 801Q es una rareza. Profe, Sí, le sí. preguntaba a Renzo.
No hay una cuestión solo estás haciendo una pequeña barrera porque le asumís que va a haber un dispositivo del otro lado que hable 802.1Q, pero el estándar 802.1Q no es que lo habla solamente un switch. Como ven, se le pueden configurar routers, en una PC lo vas a poder ver también. Si vos usas un Wireshark vas a ver que los paquetes te llegan. Lo que pasa es que en la configuración de la placa de red simplemente hay que ponerle, si te lo permite, ¿no? Los drivers te permite interpretar los paquetes tagueados y desencapsularlos. Pero se puede perfectamente, o sea, no es que es una pavada, ¿no? No es que un gran hackeo lograr poner una PC acá y ver todo el tráfico que viene. Por eso nadie se fía de eso no es una medida de seguridad de nivel cero, podríamos decir, no te va a ayudar en prácticamente nada. Si vos realmente querés proteger a nivel de seguridad, tenés que poner encriptación y demás, y cosas más complejas, autenticaciones, o sea, que este switch hable con este y diga, ah, bien, entonces sí te dejo pasar el tráfico porque veo que del otro lado tengo conectado un equipo tal y tal que a mí me dejaron configurar. Si no, no te envía tráfico directamente. Profe, Bueno, pero digamos la VLAN nativa entonces nunca se deja la que aparece por defecto, que es la VLAN 1, como base por seguridad. como base te recomiendan que no hagas eso, exactamente. En un entorno, Está, digamos, normal, nosotros hacemos práctica en un laboratorio, no nos pasa absolutamente nada, pero si vos vas a tener que configurar un switch, normalmente lo mejor sería dejarlo. A ver, todo muy relativo, yo no soy un experto en seguridad, pero como les digo, también es muy fácilmente hackeable, o sea, hasta qué punto tiene sentido tomarse esa molestia cuando en realidad por adentro después va a haber todo tráfico encriptado y que no va a haber manera o para tener acceso acá tiene que haberse metido alguien, ¿quién se va a meter ahí? Bueno, eso ya es cuestión constructiva de la red, del que esté administrando la red, saber si estos equipos están uno al lado del otro en una sala segura o si hay 18.000 kilómetros y hay un montón de equipos en el medio, entonces te los pueden estar toqueteando, digamos, tiene acceso físico a los equipos. Entonces ahí hay otro tipo de cuestiones y de análisis. Pero sí, en claro. principio Cisco y todos recomiendan no dejar la VLAN nativa en la VLAN 1. Y aún así después seguro hay que hacer otras cosas de seguridad para Por supuesto, como les digo, hay un montón de niveles de seguridad, distintos mecanismos dentro de los equipos para poder evitarte algún tipo de hackeo, tanto a nivel de los distintos protocolos como a nivel de encriptación completa de punta a punta de la información, hay un montón de mecanismos, desde los claro. más sencillos y obvios hasta cuestiones un poco más complejas. Pero sí, que los hay y se van actualizando todo el tiempo, porque también, como saben, digamos, eso va avanzando. Pero lo que ven acá estamos hablando de niveles muy básicos, extremadamente básicos, que están totalmente, ya se Ujú. sabe cómo corromperlos, digamos, ¿no? Pero bueno, primero empezamos con las reglas básicas, después cuando vayan aumentando su conocimiento y si se van para el lado de seguridad, van a ver todas las capacidades que tienen estos Claro, equipos. está, gracias. No, por nada. Profe, Sí, mi consulta un poco más administrativa. Yo sé que el cursado pasado grabaron las clases. ¿Hay alguna manera de acceder a las grabaciones? no, del año pasado no, la verdad que no. Es más, si no mal recuerdo, yo no las grabé el año pasado. No estoy seguro de lo que te estoy diciendo, pero no tengo registro de haberlas grabado yo. Tal vez la grabaron a ustedes, ¿no? Hay alumnos que directamente graban las clases medio pirata, pero lo hacen. Bueno, Yo puedo grabar las clases si quieren a partir de ahora, si ustedes me lo piden, yo las grabo y las tienen a disposición. Yo no tengo problema con eso. Si a ustedes les interesa, Y los jueves más que nada, sí, bueno, si se perfecto. puede. Bueno, de hecho ahora la pongo a grabar. Hacemos así. Denme un segundo. gracias, profe. No hay problema. Bien. Bueno, más consultas sobre el tema ruteo de VLAN. Bueno, entonces pasemos al tema de hoy, que es Spanning Tree. Spanning Tree es un tema bastante largo, que nos va a llevar 2 clases seguramente. Así que bueno, vamos a ir arrancando y vamos a ver si llegamos a hacer un poco de práctica. Bien, el protocolo Spanning Tree nace
ya hace muchos años, es bastante antiguo este protocolo como tal, por una necesidad muy sencilla, que es, denme un segundo, a ver, esperen que voy a... Un segundito, ¿no? Perdón. Bien, como les decía, Spanning Tree es un protocolo que nace por una necesidad de construir una red redundante a nivel de capa 2. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense este escenario, ¿sí? Donde tenemos 3 switches, que es el caso, podríamos decir, casi el más sencillo que nos podemos imaginar, donde se pueda formar, donde tengamos una redundancia de caminos, ¿no? O sea, fíjense que lo que nosotros queremos lograr es una red que sea resistente a la falla de los enlaces o de los equipos también. Fíjense si, digamos, no siempre vamos a tener una cadena de equipos lineales. De hecho, es muy raro encontrar eso porque es una topología tipo anillo o línea que va a estar muy desprotegida. Entonces, en este caso, fíjense si nosotros tenemos 2 enlaces sobre cada switch, tenemos formado mínimamente un bucle que nos permite que si se corta un enlace, el tráfico pueda ir por el otro lado. Entonces, esa primera idea de red, ¿sí?, resistente con caminos alternativos, ya plantea un escenario donde se pueden formar lo que se llaman los bucles de capa 2. Imagínense que nosotros tenemos, vamos a esta red de vuelta, imagínense acá que, por ejemplo, nosotros tenemos una PC que empieza a emitir tráfico, ¿sí?, de broadcast. ¿Sí? Como hay un montón de protocolos, como es RP, como es, bueno, cualquier protocolo de búsqueda de capa 3, hay muchísimos protocolos que terminan haciendo una búsqueda, necesitan enviar tráfico a todos los dispositivos de la red. ¿Sí? Entonces, en algún momento se genera un broadcast. Esa PC 1 genera un broadcast, llega al switch 2 y automáticamente ese switch 2, ¿qué hace como switch? Empieza a propagar el broadcast por todas las interfaces menos por la cual recibió, o sea, por todas menos por la fase Ethernet 011. Al propagarse ese broadcast, fíjense que va a salir de switch 2 al switch 3 y al switch 1. Y cuando llega a su switch, de vuelta pasa lo mismo. El switch 3 manda el broadcast al 1 y el 1 lo manda al 3. Y de vuelta el 3 lo manda al 2 y o sea, empiezan a circular, inmediatamente se dan cuenta que hay broadcast dando vuelta por todos lados y los empiezan a replicar y quedan eternamente dando vuelta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los switches lo emiten, el que lo recibe por un puerto lo propaga por el otro y queda infinitamente dando vuelta ese tráfico. ¿Sí? De hecho, va creciendo, porque cada vez que llega un paquete lo reenvía y cuando vuelve el anterior lo vuelve a replicar y se están multiplicando los paquetes, porque por cada paquete que recibo se divide en 2. Entonces se forma lo que se llama una tormenta de broadcast. Y al final del día, digamos, lo que termina pasando es que tarde o temprano te colapsa la red porque tenés una cantidad inmensa de tráfico solo de broadcast. ¿Se entiende? Otra cosa que te empieza a pasar es que tenés paquetes duplicados. Supónganse que la PC1 manda un paquete, no un broadcast, un paquete unicast a la PC3, ¿sí?, con la MAC de destino a la PC3, lo mando al switch 2 y supónganse que el switch 2 todavía no sabe que tiene la PC3 conectada acá, es el primer paquete que viaja. Entonces, ¿qué hace? Un unicast, o sea, replica ese paquete unicast en los otros puertos, en todos los otros puertos. Lo va a mandar sobre la fase Ethernet C18, la 06 y los dos, y hacia los otros dos switches. Llega a la PC3, pero también lo mandó al switch 3, que también lo replica para acá, y al igual que el switch 1 lo replica para allá. Y vuelven a pasar por el switch 1 y vuelven a enviarlo a la PC3. O sea, eventualmente el paquete llega, pero llega con 4 copias, en vez de con una como tendría que haber sido. Por lo menos el primer paquete le pasa eso. Entonces empezás de vuelta a saturar la red con paquetes repetidos. Por lo menos hasta que tenés la información en el switch de que esa PC está ahí. Y ahí también se genera un problema porque esta PC, este switch, como no sabe que esa PC3 la tiene conectada ahí, cuando responda lo va a tener, pero lo responde y también vuelve por el otro lado. ¿Sí? Entonces, se te puede dar un escenario que no es con esta configuración de switch. En realidad tenés que tener un switch conectado con dos cables, digamos, al mismo equipo, en paralelo.
Entonces lo que te pasa es, se te hace una PC que está aprendiendo por un lado y por el otro. O sea, el switch está aprendiendo por un lado y por el otro el mismo equipo 2 veces. Acuérdense que cuando un switch aprende por un lado un paquete, ¿sí? O sea, asume que esta Mac está conectada en este port, y después aprende la misma Mac en otro port, automáticamente borra la primera de la tabla de Mac y la pone en la actualización más nueva, podríamos decir, en el puerto más nuevo donde se aprendió esa Mac. Entonces te puede dar un escenario donde está aprendiendo y desaprendiendo la Mac de un solo equipo por 2 puertos diferentes. Y de vuelta eso genera, en definitiva, caída de conectividad y se te corrompe la tabla de Mac. Entonces, todos esos efectos que estamos mencionando, todos esos escenarios posibles, se dan porque, en definitiva, tenemos bucles de capa 2, o sea, circuitos cerrados por donde se pueden dar el tránsito de los mismos paquetes a nivel de Ethernet. Entonces, se tuvo que crear, digamos, un protocolo, que es el protocolo Spanning Tree, que corte esos bucles. ¿Por qué se llama justamente Spanning Tree? O protocolo de árbol de expansión, digamos, o de abarcativo, como lo traduzcamos. Justamente lo que hace es armar un árbol con la topología, o sea, donde hay bucles, se cortan esos bucles y se te termina formando una especie de árbol de switch. ¿Sí? Si vos tenés X cantidad de dispositivos, la estructura final de conexiones que van a estar traficando efectivamente tiene la forma de un árbol, ¿no? Un tronco por donde se van ramificando todas las otras conexiones a los switch. Pero nunca te va a quedar un bucle cerrado. Ese es el propósito fundamental del protocolo Spanning Tree. Y todo lo que vamos a ver de acá hasta que termine el tema es ver cómo efectivamente Spanning Tree, aparte que hay varias versiones de Spanning Tree, cómo es que Spanning Tree arma ese árbol. ¿Se entiende? Pero el fundamento central que tienen que tener ustedes en mente es, Spanning Tree lo que quiere hacer es evitar que se formen bucles. Porque si no se dan todos estos fenómenos que estábamos hablando. ¿Sí? Bueno, una aclaración que está ahí, que lo acabo de pasar muy rápido, es que justamente, a diferencia de IP, el estándar Ethernet no tiene ningún mecanismo como el time to leave, no tiene ningún campo en la cabecera de la frame Ethernet que te permita mantener o descartar los paquetes una vez que están dando vuelta una cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? No hay ningún mecanismo. Una trama de Ethernet puede estar infinitamente dando vuelta entre los switch. Un broadcast, como dijimos antes, puede estar dando vuelta y vuelta eternamente hasta que algún equipo se apague o se caiga un enlace. ¿Se entiende? Contrario que IP sí tiene un time to leave y eventualmente todos los paquetes se descartan. Igual los bucles de ruteo, o sea, bucles que se pueden generar a nivel de capa 3, también son un problema muy grave. Por más que tenga el time to leave, ningún administrador de red va a decir, bueno, listo, como tiene el time to leave, me olvido, y si hay bucles de ruteo, que se caiga todo. Porque un bucle de capa 3 también te puede generar pérdida, colapso de una red, pérdida de tráfico muy importante, o sea, no es, digamos, no es para dejarlo igual. Pero bueno, que sea el propio protocolo IP tiene una forma de evitarse esa situación, cosa que capa 2 no lo tiene. Bien, entonces vamos a ver ahora, como les dije, cómo es el proceso para que Spanning Tree cree una topología sin bucles. ¿Se entiende? Y tiene una serie de pasos, que son estos que están viendo acá. Primer paso, se va a seleccionar un switch de de todos los switches que estén conectados entre sí y que hablen Spanning Tree, ¿sí? Porque el protocolo Spanning Tree, bueno, por defecto viene habilitado en los switches de Cisco. Pero como les digo, es un protocolo que dialogan los switches de alguna manera y se ponen de acuerdo para establecer esta topología sin bucles. Lógicamente, bueno, tienen que poder, digamos, esa topología se termina a donde nosotros conectemos el último switch. O donde conectemos un switch que no hable Spanning Tree, que puede ser, se puede dar de baja, bueno, darse el proceso, ¿no? Con los riesgos que eso conlleva, porque podemos estar formando nosotros un bucle sin querer. Pero más allá de eso, digamos, todos los switches tienen que hablar la misma versión y el mismo protocolo Spanning Tree para poder establecer esta topología. Todos los switches entonces se van a poner de acuerdo, ya vamos a ver cómo, y eligen un switch principal que se llama el puente raíz o root bridge, que es el que va a ser el switch principal en el sentido que es el que toma la referencia a los demás switches para armar esta estructura de árbol. ¿Se entiende?
Entonces ese es el primer paso. Todos los switches se ponen de acuerdo, ya vamos a ver cómo, y eligen un único root bridge. Yo digo root bridge, puente raíz, porque, digamos, acostumbrado a la nomenclatura en inglés, puente raíz me suena medio largo, ¿no? Pero efectivamente estoy diciendo lo mismo. Después, a partir de la elección de ese root bridge, lo que va a hacer Spanning Tree es que cada uno de los switches individuales, que no son el root bridge, o sea, el resto de los switches que tengamos en la topología, eligen cuál es el camino más corto, podríamos decir, el más adecuado para llegar hasta ese root bridge. A partir de ahí, cuando se determina cuál es el camino más corto, el resto de los caminos, ¿sí?, van a tener una cierta importancia, podríamos decir. Ya vamos a ver que en realidad es un costo. Y efectivamente, finalmente, cuando no haya ningún camino crítico, o sea que otro switch tiene que llegar a través de otro switch para llegar al root bridge, esos caminos redundantes justamente son los que se van a bloquear. O sea, Spanning Tree va a tomar la decisión de ciertos puertos, de ciertos switch en toda la topología, bloquearlos e impedir el paso de tráfico. Y ahí es donde cortamos los bucles, en definitiva. O sea, el puerto va a estar, esos puertos que se bloquean son puertos que van a estar conectados físicamente, van a estar activos y en un momento van a pasar a bloquear el tráfico. Van a seguir activos, no es que se apaga el puerto y no tiene más energía, digamos. Tiene señal y puede incluso en un momento Spanning Tree decidir reactivar ese puerto. Pero mientras tanto se encuentra en un estado que se llama bloqueado y no pasa tráfico. No pasa tráfico digamos, tráfico de cliente, podríamos decir, tráfico de datos de usuario. Sí sigue pasando el tráfico de Spanning Tree, porque siguen hablando los switch a través de ese enlace, se siguen poniendo de acuerdo, todo el tiempo están manteniendo un diálogo para determinar si hay algún cambio en la topología. ¿Entiendes? A ver, ahí menciona, lo vamos a ver en... yo tendría que abrir la currícula de Netacad para esto. ¿Eso correría en la VLAN nativa si estuviese configurado así con VLANs? En la VLAN 1. En la VLAN 1 corre, por ejemplo. Pero después vamos a ver que Spanning Tree, eso para Spanning Tree común, corre sobre la VLAN 1. Después vamos a ver que hay una variante de Spanning Tree, ¿sí?, que es per VLAN Spanning Tree, que es una instancia de Spanning Tree corriendo por cada una de las VLAN que nosotros configuremos en nuestra red. Por más que nosotros designemos otra VLAN nativa, siempre este protocolo corre en la VLAN 1, igual. Exactamente. Ok. Exactamente. Por defecto, el Spanning Tree básico, ¿no? Como les digo, hay otra versión de Spanning Tree que es más utilizada, que corre una instancia de Spanning Tree por cada una de las VLAN que nosotros armemos. Entonces vos podés tener distintas estructuras sin bucles para cada VLAN que estemos analizando. ¿Sí? Denme un segundo que lo que voy a hacer es voy a abrir la plataforma de Netacad, acá donde tenemos la currícula, porque hay un video, a ver si lo puedo mostrar porque es mucho más dinámico buscarlo desde ahí. Seguramente ustedes lo tienen también. A ver, mientras tanto vamos a ver si hay un packet tracer, pero no... Podríamos ver esto, después lo vamos a hacer. En todo caso vamos a pasar a cuál es el paso a paso para la elección del root bridge. Vamos a ver esto primero. Bueno, digamos. Entonces, hasta acá más o menos se entiende. Igual no vimos mucho del protocolo, pero ahora vamos a entrar en los detalles. El proceso es este, ¿no? Ya les dije cuál es el objetivo principal de Spanning Tree, cuáles son los 4 pasos fundamentales para que esto funcione correctamente. Ahora vamos a ver cómo cada uno de estos pasos los vamos a desglosar un poco más y vamos a ver el detalle de cómo es que se hace esta elección y cómo se termina en el estado de una red sin bucles. Bien, primero y principal, para cumplir con su funcionalidad, como les decía, los switch van a dialogar entre sí en este protocolo Spanning Tree. El paquete, o podríamos decir el mensaje fundamental de Spanning Tree es la BPDU, ¿sí?
La BPDU es la unidad de datos que utiliza Spanning Tree para llevarle esa información entre equipos, ¿sí? Para poder ponerse de acuerdo y hacer todas las acciones que estamos hablando. Cada BPDU tiene lo que se llama el Bridge ID, ¿sí? El Bridge ID, que identifica el switch que manda esa PDU. ¿Se entiende? O sea, tiene un número de identificación propio del switch. ¿Y cómo está formado ese Bridge ID? Bueno, tiene dos partes, ¿sí? Uno es la dirección MAC del switch, ¿sí? Cuando hablamos de dirección MAC del switch, fíjense, hablamos MAC del switch, ¿no? Que es un concepto extraño. Hasta ahora nosotros habíamos hablado que el switch redirecciona tramas en base a su MAC, pero él en ningún momento hablamos de una MAC propia del switch. Bueno, los switch tienen MAC address internas, que si bien no participan en el redireccionamiento del tráfico, sus placas y sus puertos muchas veces, a veces es la misma MAC para todos los puertos de una placa incluso, pero tienen una MAC embebida justamente para que, por ejemplo, funcione el protocolo de Spanning Tree. ¿Sí? Como les digo, no tiene nada que ver con el funcionamiento normal de un switch, o sea, no participa esas MAC address, no es que como un router, ¿no? Que tiene una dirección IP en cada interfase y esa dirección IP es la que efectivamente dialoga. Estamos haciendo una analogía con capa 3, ¿no? Por un segundo, no, cuando nosotros redirigimos tráfico a un router, sí le tenemos que redirigir el tráfico, el encabezado IP tiene como dirección de destino esa interfaz del router, ¿sí? En el caso del switch, acuérdense, cuando nosotros enviábamos el tráfico, la trama Ethernet tenía como dirección MAC de destino una MAC de un dispositivo y pasaba a través del switch, pero no le estamos redirigiendo el tráfico al switch. El switch es como que era transparente, era invisible en ese sentido. Bueno, lo sigue siendo, ¿sí? Eso no cambió. Lo que cambió, lo que estamos agregando es que el switch tiene direcciones MAC internas, pero que no tienen nada que ver con el reenvío de tráfico entre sus puertos. Tiene que ver, por ejemplo, para utilizarla con el concepto de Spanning Tree. Entonces, el Bridge ID, como valor, está conformado por un valor de prioridad, ¿sí? El priority que es configurable, y una dirección MAC del switch, ¿sí? Y un ID de sistema extendido que tiene que ver con las VLANs, que esto es para VLAN Spanning Tree que habíamos hablado antes. Por ahora, ignórenlo un segundo. Supongan que tienes todo el mismo ID de sistema extendido. Entonces, el Bridge ID de un switch va a estar compuesto por estas dos cosas, por la MAC y por el valor de prioridad. Bueno, ahí bien dice que es la combinación de los tres campos, el valor del Bridge ID. Siempre, y tengan en cuenta, lo aclaro ahora, aunque después vamos a ver el ejemplo, que el Bridge ID, en realidad, si bien está compuesto por estos dos valores, tiene más peso el valor de la prioridad. Es decir, un Bridge ID que tenga... Porque la MAC address, como todo dispositivo, o sea, los valores de MAC address son aleatorios. Cada switch que uno compra, incluso Spanning Tree es un protocolo estandarizado, no es propietario de Cisco, ¿sí? Es de la IEEE, con lo cual distintos vendors, distintos fabricantes de switch hablan Spanning Tree. Entonces, el tema de la MAC address es totalmente aleatorio. Uno compra un switch, puede venir con una MAC, y no sabemos qué MAC va a tener otro switch que compremos, y tiene que funcionar. Entonces, el valor de la prioridad lo que hace es que nosotros podamos establecer cuál va a ser el switch más importante. Tiene que ver, este Bridge ID va a ser el que nos permita elegir cuál es el root bridge, es decir, ese bridge central a partir del cual se va a armar el mapa completo de Spanning Tree. ¿Me siguen? Ahora vamos a ver en ejemplos para entender un poco mejor todo este proceso. Pero lo importante ahora es que el Bridge ID es un valor de dos partes. 3 si quieren, ¿no? Como ven acá, la prioridad, ¿sí? La prioridad que va de un valor entre 0 y 61.440 y va aumentando de a 4.096. ¿Sí? El ID de sistema extendido, que agrega el tema de la VLAN para cada BPDU, y la dirección MAC. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos con el primer paso. Elegir el puente raíz o root bridge. Este es el primer paso de Spanning Tree. Fíjense, tenemos la misma topología de antes, 3 switches conectados entre sí, con 3 PC de un lado, una PC de la otra, que ahora no influye en lo más mínimo, la cantidad de equipos, no tiene nada que ver con Spanning Tree. Fíjense, tenemos estos 3 switches. Entonces, el bridge ID de cada switch
va a estar compuesto, como dijimos, de la prioridad, ¿sí? Que por defecto viene en el valor medio. Fíjense, como dijimos, va de 0 a 61.440 y el valor por defecto está en el medio, que es 32.768. ¿Sí? Bueno, en este caso tiene 32.769 porque está compuesto por la prioridad, que es 68, más el valor de, como dijimos, el ID de sistema extendido, que tiene que ver con el número de VLAN. Como esto está configurado sobre la VLAN 1, le suma 32.768 más el valor de la VLAN, que es 1, y te da este valor decimal final, ¿no? Por eso tiene ese número como prioridad. Si esto hubiese estado hablando un spanning tree de otro número de VLAN, la VLAN 1000, hubiese sido 33.768 la prioridad. O sea, la prioridad está confirmado por todo eso, ¿no? El bridge ID. Bien, y la MAC address del switch, que como les dije, totalmente aleatoria, ¿no? Entonces, cada switch de esta topología tiene un bridge ID, ¿sí? Conformado por la prioridad más la MAC address. ¿Se entiende? Entonces, de todos estos switch se empiezan a hablar en spanning tree, se intercambian las BPDU. Y en la BPDU van a poner, como les dije, como primera instancia, van a poner su bridge ID, que es la conjunción de estos dos valores. Lo que va a hacer el proceso de bridge ID, el proceso de spanning tree, es determinar entre todos los switch cuál es el switch que tiene el bridge ID más bajo. ¿Sí? Entonces, el bridge ID más bajo, que como les digo, siempre tiene más peso la prioridad que la MAC address, o sea, por más que este equipo tenga una MAC address en valores absolutos más grandes, supongan fueron, no sé, porque en este caso puntualmente el switch 1 tiene la MAC address de mayor valor, fíjense que 333 más grande que 2, más grande que 1, entonces casualmente tiene la MAC address más alta, ¿sí? Pero tiene la prioridad más baja, entonces lo que están viendo justamente es que lo que más importa es la prioridad. Primero compara las prioridades. Si la prioridad es la más baja, listo, considera que el bridge ID más bajo lo tiene ese switch. Por más que, como les decía, la MAC sea la más alta. Si hubiesen tenido los tres switch la misma prioridad, entonces no hubiese sido elegido este como el root bridge. Hubiese sido el switch 2, porque tiene la MAC address más baja. O sea, es como que primero compara prioridades y después desempata, podríamos decir, por MAC address. ¿Se entiende? Pero en definitiva está buscando siempre el valor más bajo de bridge ID. En este caso, el switch 1. Ese es el primer paso que dijimos. Primero elige el root bridge en base al bridge ID más bajo, que lo da la prioridad más baja o la MAC address más baja. Bien. Que acá esto es lo que está diciendo acá, que en el caso de hacer dos bridge ID más iguales, hay que desempatar con la MAC address. ¿Sí? Que esto es lo mismo que le mencioné antes, que es justamente la prioridad más el número de VLAN, por el ID extendido de spanning tree. Bien, terminado el primer paso, vamos al segundo paso, que es determinar el costo hacia el root bridge. O sea, cada switch individualmente va a calcular cuál es su camino más corto para llegar a ese switch. Y el cálculo del camino más corto no es en cantidad de vínculos que separan, vínculos físicos que separan, no es simplemente, digamos, decir, bueno, el switch 3 acá tiene un vínculo directo y después para llegar al switch 1 también puede ir por este camino que tiene dos vínculos. No es tan sencillo como eso, tiene que ver con las velocidades de las interfaces que separan a un switch del otro. Siguiendo esta tabla, o sea, es una cuestión de costos acumulativos. Fíjense, esta tabla nos establece que, por ejemplo, para una interfase de 10 gigabit el costo es 2, para 1 gigabit el costo es 4 y así sucesivamente va siendo cada vez más alto el costo. Lo que ven acá son dos tablas de valores, dos columnas con dos valores diferentes. Eso es porque hubo una actualización de los costos. O sea, hay dos normas distintas según la versión de Spanning Tree que fueron modificando los costos. Más que nada porque como hubo un aumento tremendo de velocidades en las interfaces a nivel de Ethernet, desde los años 90 hasta el día de hoy, en un momento dijeron, vamos a actualizar la norma. De hecho, había otra norma más antigua que esta de 1998, que llegaba hasta enlaces de 100 megabits por segundo.
O sea, el costo de un enlace de 100 megabits por segundo era 1. O sea, tenía el menor costo posible. O sea, las interfaces de mayor jerarquía eran de 100 megabits por segundo. Claramente quedó totalmente obsoleto. Por eso es que se actualizaron a esta tabla en el 98 y después en el 2004 una nueva actualización ya pusieron valores un poco más, digamos, pensados hacia el futuro. Fíjense que una interfase de 10 GB tiene un valor de 2000, bastante alto, cosa de darnos margen y de poder crecer en velocidades y que Spanning Tree todavía sea útil. Sino que es lo que pasaba, para interfaces mayores a 100 megabits, con la vieja escala que acá ni siquiera está presente, digamos, interfaces de 10, 1 GB, 10 GB y para arriba también, todas tenían el mismo costo de Spanning Tree. Entonces era lo mismo tener una interfase completamente rápida frente a una de 100 megabits. Entonces no tenía más sentido esa escala de costos. Había que actualizarla. Bueno, eso fue lo que se hizo. Más allá del costo, de la escala de costos que estemos usando, el concepto es el mismo. ¿Sí? La idea es que a medida que ya elegimos el root bridge, el switch 1 en este caso, supónganse, el switch 3 está calculando cuál es el mejor camino para llegar. Tiene un camino por acá, o más bien dicho, el ejemplo está con el switch 2. Parémonos en el switch 2, tiene dos caminos, a través del switch 3 y el enlace directo. El enlace directo, ¿sí? Supónganse que, bueno, acá tiene un costo de 19, ¿sí? No se condice, sí, con 100 megabits, con la escala vieja, el costo de 100 megabits. O sea, suponemos que todas estas interfaces son de 100 megas. Por acá va a tener un costo de 19. ¿Cómo es que calcula ese costo? Bueno, porque la BPDU, acuérdense, las BPDU, todos estos switches están intercambiando BPDUs, mensajes de Spanning Tree. Cuando el switch 1 emite una BPDU, cuando ingresa al switch 2, ese switch 2 mira el costo de su interfase física y se lo suma a la BPDU que está entrando. Entonces, ingresando una BPDU por acá, le suma el costo de 19. Como el switch que la originó fue no hay otra interfase que haya atravesado, entró por esta solamente, tiene un costo de 19 esa BPDU. Por el otro lado, el switch 1 también generó una BPDU para aquel lado. Cuando llega el switch 3 le suma su costo, interfase de 100 MB, costo 19, y después propaga esa BPDU también por acá. O sea, las BPDU, fíjense que van inundando y van atravesando todos los equipos y siguen su camino. O sea, esta BPDU que crea el switch 1 salta al switch 3 y después el switch 3 la replica. Aparte de generar la propia, con su bridge ID, con su identificación, también todas las que vienen de otro switch las deja pasar de largo. Así es como se van escuchando todos los caminos posibles. Por eso el switch 2 recibe una copia de la BPDU del switch 1 por este lado y también por este lado. Pero la que viene por este lado, acá tiene un costo de 19. Y cuando el switch 3 la emite y entra por esta interfase, el switch 2 acá también tiene un costo de 19 y se lo vuelve a sumar. Esa es la cuenta que están viendo acá. 19 por 1 y 19 por 2. Entonces, el switch 2, desde su perspectiva, ¿qué ve? Que tiene un camino de costo 19 para llegar por este lado y de 38 para llegar por el otro lado. ¿Cuál es el camino de menor costo o el más adecuado? Claramente el primero. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. A mí me queda la duda si todo esto funciona por cada bucle, si el protocolo Spanning Tree se activa por cada bucle y si hubiera otro switch, tendrías otro anillo y hay que hacer lo mismo. Exactamente. O sea, a ver, podemos abrir un packet tracer, a ver si hay una topología ya más armada. No, pero siempre da el ejemplo con 3, ese es el tema. Imagínenlo por un segundo que acá tenemos... Capaz que hay un switch 4. Supónganse, lo voy a dibujar acá muy burdo, un switch 4, ¿está bien? Que está así y así. ¿Está? Por acá, el switch 1, la BPDU que creó, también va a venir por acá, y llega al switch 2. Y esto va a tener un costo de 19 más 19 más 19. ¿Se entiende? Sí. Y también, va a tener ese solo camino alternativo. Aparte de las dos que ya recibió, o sea, viene directo, o viene por acá, o viene por acá. Entonces el switch 2 va a tener otra copia de la misma BPDU del switch 1 por 3 caminos distintos con 3 costos diferentes. ¿Se y entiende? también entre el nuevo switch
el switch 2 y el 3, ahí tenés otro anillito y otra vez los cálculos y otra vez. Bueno, pero exacto. Obviamente, lo que va a pasar ahora también es que el switch, suponete esa BPDU del switch 1 que vino por el switch 3, después el 4, después el 2 también la transmite de vuelta al 3. Y el 3 la vuelve a transmitir al 1. Pero cuando un switch recibe su propia BPDU, la descarta. No la sigue transmitiendo. Si no, se volvería a crear digamos, se te llenaría de tráfico de spanning tree. Entonces, esas BPDU van dando vuelta en la medida que lleguen hasta otro switch que no son el propio. ¿Se entiende? Pero en definitiva, no importa cuántos switch vos pongas en toda tu estructura, finalmente van a recorrer todos los caminos posibles, esas BPDU. Entonces, este switch va a determinar, para el switch 1, o sea, parados en el switch 2, ¿no? Dice, bueno, del switch 1, ¿qué BPDU recibo de ese switch? Por acá y por acá. Del switch 3, ¿qué recibo? Y lo mismo, el switch 3 va a transmitir uno directo, uno por acá y uno por el switch 1 dando la vuelta por este lado. ¿Se entiende? O sea, va a dar, para cada switch contra S2 va a recibir una BPDU por algún lugar. Y entonces S2 y cada switch en forma independiente va a ir creando una tablita interna que va mirando qué costos tiene para llegar a cada... En realidad lo único que le importa es saber es el costo hasta el root bridge, porque el root bridge ya se eligió en el paso anterior. O sea, ya todos se pusieron de acuerdo. Primer paso, esperen que saco esto porque se armó un... ¿dónde está? Bien. Acuérdense que en el paso anterior se eligió el root bridge, que era el switch que tenga el menor bridge ID. ¿Sí? Eso en base también a las BPDU, porque las BPDU tienen estampada el número de bridge ID. Entonces, todos los switch de la topología vieron todas las BPDU de todos los otros switch y todos eligieron uno que es el que tiene el menor bridge ID. Una vez que ya eligieron todos el menor bridge ID, le empiezan a dar bolilla, podríamos decir, solamente a las BPDU que vienen de ese root bridge. Las otras las siguen recibiendo porque siguen generando, pero no la tienen en cuenta para el cálculo de cuál es el camino más corto. El único, o sea, al switch 2 solo le importa calcular la mejor ruta al root bridge, no al switch 3. ¿Se entiende? Por más que reciba BPDU todavía el switch 3, porque el switch 3 sigue emitiendo para aquel lado BPDUs, avisando yo soy el switch 3, yo soy el switch 3, así indefinidamente, solamente le va a prestar atención a las que vienen del switch 1. Y ahí calcula cuál es la mejor ruta. Y el switch 3 también calcula por su cuenta cuál es la mejor ruta para llegar al S1. Y si hubiera, como dijimos, el cuarto switch acá, ese switch también por su cuenta va a estar calculando cuál es la mejor ruta, es decir, la de menor costo para llegar al switch 1, que es el root bridge. ¿Sí? Si llega a... Bueno, esa es una buena pregunta. Ya vamos a llegar al tema del desempate. A ver si lo tengo por acá. Bueno, primero se desempata por... también hay lo que se llama una prioridad de puerto, ¿sí? Que es un parámetro configurable sobre un puerto determinado. Entonces, si un puerto tiene más prioridad que otro, elige ese puerto como root port, que ese es el concepto que todavía no llegué. El tema del root port. El root port, entonces, una vez que los switch saben cuál es el camino más corto para llegar, o más bien dicho, no el más corto, sino el de menor costo para llegar al root bridge, el puerto que está conectado a ese camino más adecuado se denomina root port. Entonces, claramente en el switch 3 es el puerto este porque está conectado directamente, y lo mismo que en el switch 2, el puerto este porque es el que está conectado directamente. Si fuera el switch 4, como acá, que no está, tiene dos caminos iguales, de igual costo, gana el que tenga la menor prioridad. Y si así todo tiene la misma prioridad, desempata por el número de menor interfase. Supóngase que está la interfase FAETAN 01 y está la 02, va a ganar el 01. Simplemente desempata por el número de interfase, el número de puerto. Es tan básico como eso, digamos. Por eso es que se trata de jugar con la prioridad del puerto, porque la prioridad del puerto vos la podés configurar. Entonces, digamos, podés anticipar lo que pasa si hay un empate de costos. ¿Me explico? Eso ya lo vamos a configurar también. Pero por el momento nos quedamos con esto de que cuál es el camino más corto.
elige el root port. Una vez que eligió el root port, pasamos a la siguiente fase. ¿Sí? Ya todos los puertos tienen, todos los switches tienen designado el puerto raíz o root port, como se le llama. Entonces, como bien dice acá, lo que hace Spanning Tree a continuación es decir, bien, si yo en un root bridge, todos los puertos son los que se llaman puertos designados. ¿Sí? O sea, un switch que fue elegido como root bridge tiene un rol en sus puertos que se llama puerto designado. Los puertos designados siempre van a estar traficando, no se pueden bloquear. ¿Se entiende? Entonces esos puertos van a estar activos. Y los root ports también van a estar activos. ¿Sí? A partir de ahí, se eligen lo que son los puertos que no son ni designados ni puertos raíz. ¿Se entiende? Hay otra, digamos, el puerto designado, otra aclaración que no hice, que es lo que está acá, que el puerto designado es un puerto que tiene en una conexión, ¿sí? En toda conexión vamos a tener 2 o más puertos, ¿no? Porque Ethernet permite que tengamos más puertos. Acá podríamos poner un hub, por ejemplo, y tener más puertos físicos conectados a un mismo segmento de capa 2. ¿Sí? Bueno, en un mismo segmento de capa 2 de Ethernet podemos tener, vamos a tener por lo menos 2 conexiones, 2 puertos. De todos esos puertos, el que tenga el menor costo, ¿sí? Al root bridge, es lo que se llama un puerto designado. Por eso es que en estos casos el puerto del root bridge claramente es un puerto designado, porque está conectado directamente al equipo. Pero fíjense en este caso, entre el switch 3 y el switch 2, tenemos este puerto que se puso como puerto designado. ¿Por qué ese puerto es designado y no el otro? Porque acá, en teoría, lo que va a haber es una serie de empates, como estábamos hablando recién, ¿sí? ¿Cómo se va a decidir que este puerto es designado? Porque la BPDU del switch 1 viaja al switch 3 y al 2, y entre ellos dos se pasan esa BPDU que viene del root bridge. Como el costo en este caso son todas las interfaces iguales, el costo va a ser el mismo por este lado que por este lado, ¿sí? Porque estos puertos son todos de 100 megas, no pueden desempatar por el tema del menor costo del camino. Entonces van a desempatar por otra cosa, y las prioridades, supónganse que también son iguales de estos puertos, van a desempatar porque este switch tiene un bridge ID menor que este. Seguramente la MAC de este switch sea menor que la de este otro. Entonces, finalmente, como este switch tiene menor MAC, ganó el desempate y este puerto se elige como puerto designado. Y el otro queda como un puerto común. ¿Sí? Entonces, una vez que se hizo esa elección de puertos designados y root port que se hizo en el punto anterior, ¿sí? O sea, tenemos todo este esquema con puertos designados y puertos raíz. ¿Qué pasa? Spanning Tree dice, ahora lo que voy a hacer es bloquear todos los puertos que no sean ni root port ni puertos designados. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en este caso, esta topología sencilla, solamente quedó este puerto como un puerto sin rol asignado, podríamos decir, y se bloquea. Y ahí es donde Spanning Tree efectivamente bloqueó o evitó que se formara un loop. Digamos, desde el punto de vista del tráfico, ahora tenemos un árbol, ¿no? Es el switch 1 con 2 ramas al switch 3 y al switch 2. Y por este vínculo, aunque esté físicamente activo, aunque estén los puertos en perfecto estado, no va a circular tráfico, salvo tráfico de Spanning Tree, esas BPDU que hablamos recién. Esas BPDU se van a seguir intercambiando entre estos equipos. Pero todo el tráfico de estas PC o de esta otra no va a pasar nunca por este enlace. Ese enlace está bloqueado. Particularmente está bloqueado en este puerto. De este lado este puerto sigue activo, no está bloqueado ni nada. Pero este puerto va a descartar todo el tráfico que le llegue y no va a emitir ningún tipo de tráfico saliente. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Ahí está el puerto con estado alternativo, como se le llama, el puerto que no tiene la participación, digamos, de ser un root port ni un puerto designado, y finalmente se lo bloquea y por ahí no pasa ningún tipo de tráfico.
Este es el esquema más sencillo que podemos tener para Spanning Tree, ¿no? O sea, 3 equipos. También se puede dar la situación donde tengamos 2 switches conectados con 2 enlaces en paralelo. ¿Sí? En ese caso también actúa Spanning Tree. Ahí, bueno, vamos a tener que usar justamente, como en este caso también se usó, alguno de los puntos de desempate, ¿ven? Que me preguntaban, cuando un switch tiene varias rutas de igual costo al root bridge, ¿cómo se determina cuál es el puerto de menor costo? Tanto para determinar el root port como el puerto designado. Bueno, primero con la oferta del remitente más baja, ¿sí? Después con la prioridad del puerto, que decía el priority del puerto físico, y si no, con el ID de puerto. ¿Se entiende? O sea, con el número de interfase más bajo. ¿Sí? Como en este caso, como les decía, el switch 2 tiene un bridge ID más bajo que el switch 3, este está ofreciendo por este camino una prioridad, podríamos decir, no es una prioridad, sino un bridge ID más bajo, entonces este port se toma como designado y este como alternativo, simplemente por ese motivo. ¿Se entiende? Si tuviéramos 2 switches conectados directamente entre sí, así con un vínculo de esta forma, el switch que origina la BPDU por acá es el mismo que la genera por este enlace. Entonces no podemos desempatar por el ID, porque estamos hablando del mismo switch. Entonces por estos 2 caminos tenemos una BPDU idéntica con el mismo ID. El único desempate que nos va a quedar, y asumimos que la prioridad de este puerto es igual a la prioridad de este puerto, si tienen también la misma prioridad, el desempate ¿con qué se va a lograr? Se va a lograr solamente con el número de puerto. ¿Sí? Si este tiene el fast Ethernet 0.1 y este tiene el fast Ethernet 0.2, va a ganar el de abajo porque este tiene un ID de puerto menor. Así nomás, digamos. No hay ningún tipo de tercer desempate. ¿Se entiende? Es un poco, digamos, hay que aprenderse ese proceso. Acá fíjense que tenemos un caso con 4 switch, una topología con 4 switch, ya te está dando todo resuelto, ¿no? Cuáles son los puertos designados. Este switch tiene un bridge ID, fíjense que está compuesto por la prioridad más la MAC address. En este caso, fíjense que todos tienen una prioridad similar, excepto este switch que tiene una prioridad más baja. Entonces, como la prioridad es más baja, claramente, independientemente de que después su MAC no sea la más baja, porque acá tenemos este que tiene todos 1, pero lo que termina desempatando o haciendo que sea el root bridge el elegido es la prioridad más baja. Se eligió este root bridge, automáticamente sus puertos van a ser puertos designados, ¿sí? Porque siempre van a estar traficando, y el resto de los switch tienen que hacer el cálculo de cuál es el menor costo. Creo que en este caso está hablando de que todas las interfaces son todas iguales, todas tienen el mismo costo. El switch 2, ¿cómo va a terminar eligiendo cuál es su puerto, su root port, y por qué el otro puerto es un puerto alternativo? Es decir, va a ser el que se bloquea, como acá indica el gráfico. ¿Por qué? Porque por este camino aprende la BPDU, las aprende a través del switch 3, que tiene esta MAC address, ¿sí? Y por este tiene que tiene esta MAC address, ¿sí? Entonces termina eligiendo este camino. ¿Sí? Profe, Perdón, este camino, estoy diciendo las cosas al revés. Como tiene la menor MAC address a través del switch 4, esta bridge ID, podríamos decir, es mejor que esta. ¿Sí? Y como es mejor, asume que este puerto es más importante y termina poniendo este como root port y este como puerto alternativo. Por más que el costo le haya dado lo mismo ir por este lado que ir por este lado. Si hubiera una interfase por acá que tiene un costo más bajo, o si la prioridad, bueno, sí, ya está. Si tuviera un costo más bajo, sería elegido este otro camino, ¿no? Claramente. Sí, perdón, interrumpí a alguien que me quería preguntar algo. no, yo le había entendido que root port eran los que miraban a los puertos designados del switch elegido como root bridge, pero no. Los root port son los que miran a un puerto designado. No, los root port son los que tienen el menor costo de cada switch. De cada switch que vos te pares en una topología, va a haber un solo root port.
Ah, bien. que es el que tiene el menor costo, o sea, por ahí arranca el camino para llegar con el menor costo hacia el root bridge. Está bien. ¿Sí? Y obviamente, bueno, digamos, independientemente de eso, se termina dando que están mirando hacia un puerto designado, porque si no, se bloquearía. Si no, estaría bloqueado, digamos. Si un root port finalmente, como tiene el camino más corto, en la contraparte va a tener que tener un puerto designado, porque si no, si esto fuera un puerto alternativo, se bloquearía. Pero no puede ser un puerto alternativo nunca esto, porque si ya esto se eligió como root port es porque tiene el camino más óptimo, y si tiene el camino más óptimo es porque, digamos, este puerto se lo permitió, vino la BPDU por acá y se calculó el menor costo. Está bien. Si, digamos, no se podría dar la situación donde vos tenés un root port mirando a un puerto alternativo. Fíjate acá en el caso del switch 3. Fíjate que el menor costo se dio por acá, para llegar al root bridge, y este lo tiene por acá, entonces por eso hubo un desempate y una elección. O sea, primero viene en el orden, primero viene la elección de los root port, y después cuando se eligieron los root port, en un enlace particular, digamos, en este, vamos a blanquear esto, fíjate que todos estos eligieron su root port, y después de ese paso viene la determinación de, en este enlace, no hay ningún root port. Ven que acá este eligió este como root port y este eligió este. Entonces, como en este enlace no hay ningún root port, ahí tuvieron que hacer la competencia de determinar cuál de los dos se iba a poner como puerto designado y cuál se iba a poner como puerto alternativo y por ende bloqueado. Porque se podría haber bloqueado este puerto también. Pero en este caso no pasó eso, se bloqueó el otro. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo, intercambiaron BPDUs y determinaron que el switch 2, ¿sí? Este camino era más óptimo que este. Entonces, finalmente se bloqueó este puerto. ¿Se entiende? Porque este tenía el sender ID más bajo, el bridge ID más bajo. ¿Sí? Como este tiene un bridge ID que termina en 555 y este en A, que es mayor en hexadecimal, este tiene menos, podríamos decir, tiene un bridge ID mejor. El que manda para allá tiene un bridge ID mejor que el que lo manda para aquel lado. Entonces, macanudo, se bloquea el puerto de menor bridge ID. Perdón, de mayor bridge ID, de peor bridge ID sería. ¿Sí? Siguiendo este criterio de desempate que vimos antes. ¿No? El primer desempate, oferta del remitente más baja. O sea, bridge ID, estoy dibujando a mano alzada, más bajo. ¿Sí? El que tiene el bridge ID más bajo gana y por ende se va a bloquear el del otro equipo, que es este. Si tuviéramos, vamos a borrar esto otra vez. ¿Sí? Imagínense un escenario que tuviéramos, a ver, borramos este enlace. ¿Sí? Imagínense esto. Y yo tengo esto así. Un enlace en paralelo entre estos dos equipos. Acá se formó un bucle de VLAN. Un bucle de VLAN de capa 2. Entonces hay uno de los dos enlaces que se tiene que bloquear. ¿Cómo bloquea? Porque acá tengo el bridge ID que mando por los dos enlaces, como les decía antes, es el mismo. El sender bridge ID, el que envía es el switch 3, y para aquel lado el switch 2 es el mismo. ¿Cómo se desempata? Bueno, ahí se desempata por la interfase de menor valor, por el segundo criterio, por prioridad del puerto, más baja. Bueno, si yo acá configuré una prioridad, manualmente se configura. El valor de prioridad es un valor que viene configurado por defecto en cada puerto del switch. Pero yo lo puedo manipular con un comando. Si lo manipulo, macanudo. El que tenga la prioridad más baja, gana. Si no la manipulo y la dejo por defecto, van a ser iguales. Entonces va a terminar desempatando el tercer criterio, que es el ID de puerto de remitente más bajo. O sea, termina ganando porque ¿cuál es el de estos dos, no? Desde el punto de vista del switch 2, se bloquea el puerto que tiene la interfase de valor más alto. Si esta fuera la interfase 0.3 y esta la que mando es la 0.2, termina ganando la 0.2, se bloquea por ende la interfase que está conectada a la 0.3 del otro lado. Esa es la lógica. O sea, de alguna forma tiene que desempatar, algún puerto tiene que bloquear. O sea, si nosotros estos dos primeros puntos no los pudimos desempatar con este criterio y con este, finalmente los números de puertos son inviolables. O sea, número de puerto no puede haber un número de puerto igual que el otro. Nunca, en un equipo a nivel de hardware no puede darse, ¿no? Entonces, algún puerto va a ser el más bajo. ¿Se entiende?
es un tema para, o sea, yo lo estoy explicando rápido, pero es un tema que lo tienen que repasar y entender. Lean punto por punto, van a hacer una simulación y vamos a ver, ven acá lo que está pasando. Bueno, justo tenía yo lo estaba dibujando y ya lo tenía hecho. ¿Ven? En este caso, fíjense que yo tengo dos switches conectados en un bucle. El Bridge ID, bueno, que es el sender Bridge ID, para aquel lado, es el mismo, porque estamos hablando del mismo equipo transmitiendo por dos caminos diferentes. La prioridad del puerto es la misma. ¿Sí? Finalmente, ¿sí? Acá explica justamente que termina estando conectado y elige el que tiene, ¿no? O sea, este está mandando una PDU por la fase ethernet 02 y este por la fase ethernet 01. Como la prioridad es la misma de los dos puertos, el sender Bridge ID es el mismo porque es el mismo switch, termina ganando el que está conectado a la interfase de menor valor, la 01. Por eso es que bloquea este puerto porque está conectado a la fase ethernet 02. ¿Sí? Desempata por el número de puerto. ¿Sí? Ese es el proceso de elección de Spanning Tree en términos generales. Bien. Bueno, hoy va a ser una clase medio que vamos a terminar de... Vamos a ver un concepto más y ya vamos a dejar por acá por hoy. No, como les digo, da para varias clases de este tema. Lo vamos a hacer clase, no vamos a llegar a hacer práctica. Bien, esto por lo menos para que se lleven masticado un poco la teoría, lo lean y la clase que viene lo repasen al tema y encaremos, digamos, directamente con la configuración, que es lo más interesante, ¿no? Es por lo menos ver una simulación en una red. Como bien dice acá, lo que vamos a ver ahora es el tema de las convergencias, los temporizadores que tiene Spanning Tree, ¿sí? El primero es el hello, ¿sí? O el timer de hello, que es cada cuánto tiempo o qué intervalo tenemos entre las BPDU. ¿Sí? Como dice acá, es cada 2 segundos, pero se puede modificar. Eso es muy importante que todos los switches de la red tengan configurado o seteado el valor de la BPDU, perdón, del hello, de la BPDU, en el mismo valor. ¿Por qué? Porque si Spanning Tree no recibe una BPDU en el tiempo, ¿sí? Que se establece acá, que es la demora directa que se le llama, perdón, en el temporizador perdón, no, está bien, no es este, o sea, son estos, está bien, ¿no? Pero si pasan 3 hello y no recibe una BPDU, Spanning Tree va a considerar que el vecino está muerto. ¿Sí? Es decir, si yo no recibo por 3 intervalos de hello ningún mensaje por un vínculo, automáticamente Spanning Tree considera que ese vínculo está, por más que esté físicamente activo y demás, y puede estar recibiendo tráfico de los clientes incluso, pero lo que le importa es que Spanning Tree no recibe un hello del vecino en 3 intervalos de hello, considera ese vecino inalcanzable y bloquea ese enlace. ¿Sí? Por eso es importante que todos tengan el mismo temporizador, porque si no, el vecino, un switch, supongamos este switch, está mandando un hello cada 10 segundos, y este tiene uno de cada 2 segundos, pasados 6 segundos, este no mandó ningún mensaje, este considera automáticamente que ese vecino se cayó y pasa al estado bloqueado. Y después tenemos otros dos temporizadores que tiene que ver justamente con el tiempo, el cambio de estado de Spanning Tree. ¿Sí? Que ese es otro tema que vamos a ver, que es que Spanning Tree pasa por los switches pasan por varios estados, sus puertos, hasta que pasan finalmente al estado de forwarding, que es el estado de envío de tráfico, o estado bloqueado en el caso de corresponderle. ¿Sí? Uno es el tiempo de demora directa, como dice acá, y el otro es el aging time, que es justamente el tiempo que espera para cambiar la topología. Bien. ¿Cuáles son esos estados por los que va pasando un puerto en Spanning Tree? ¿Sí? Son estos que ven acá en este cuadro de secuencia, ¿no? Primero el vínculo se activa, o sea, asumimos que un puerto está activo, y pasan todos los puertos, o sea,
apenas encendemos un switch y empieza a dialogar en spanning tree, ¿no? Empiezan a intercambiar BPDU con otros equipos, automáticamente todos los puertos de los switch pasan a estado que se llama bloqueado. No van a poder intercambiar otro tráfico que no sean esas BPDU de spanning tree. Cuando empiezan a intercambiar esas BPDU, ¿sí? Empiezan a escucharse, bueno, sigue entonces el proceso que vimos, ¿no? Eligen el root bridge, calculan los costos y demás, y ahí es donde empiezan a modificarse los estados. Una vez que se determinan cuáles van a ser los puertos, los root bridge, los root ports, perdón, y los puertos designados, esos puertos van a pasar, que son efectivamente los puertos que van a poder traficar, ¿no? Pasan del estado bloqueo al estado listening. ¿Sí? Los que se determinan como puertos alternativos, que son los que van a cortar el bucle, quedan en estado bloqueado. ¿Sí? No emiten nada, solo cambian BPDUs. Pasan al estado, el resto de los puertos, los designados y los root ports, pasan al estado listening. ¿Sí? Que van a quedar en ese estado un tiempo que es el forwarding delay o tiempo de demora directa, como se llamaba acá, que por defecto es 15 segundos. O sea, van a quedar 15 segundos en estado de listening. ¿Sí? En el estado de listening lo que hacen es permitir, ¿sí?, el ingreso tanto de BPDU como de tráfico. ¿Sí? Empiezan a poder escuchar, digamos, permitir el ingreso de tráfico, pero no emiten tráfico alguno, saliente. Pero sí permiten el tráfico entrante, no descartan más los paquetes, sino que los empiezan a escuchar. A partir de esos 15 segundos pasan de vuelta al estado de learning. ¿Sí? En el estado de learning van a quedar también otros forwarding, o sea, va a quedar en ese estado durante otros 15 segundos. En el estado de learning lo que hace aparte, o sea, es un estado similar al listening, es decir, está escuchando el ingreso de tramas de Ethernet, pero además aprende las MAC address. Esos puertos del switch empiezan a popular su tabla de MAC. ¿Sí? ¿Se acuerdan las MAC address del switch? Que cada puerto aprende las MAC address y relaciona MAC address con port. Bueno, recién en el estado de learning van a poder empezar a aprender o a llenar esa tabla de MAC. Pero siguen aún sin enviar tráfico, o sea, no hay tráfico saliente en un puerto que se encuentra en este estado de learning. Finalmente, pasados esos 15 segundos finales, si todo está ok, pasamos al estado de forwarding. Y en el estado de forwarding sí es el estado final de un puerto operativo, donde está tanto aprendiendo MAC address y demás, como dijimos, como también envía tráfico saliente. Un poco redundante lo que estoy diciendo, ¿no? Hay tráfico que sale de ese puerto. Entonces, estos estados, ¿sí? ¿Por qué tenemos todos estos estados? Justamente para que Spanning Tree pueda converger, es decir, que toda la red, imagínense una red de muchos switch, todos puedan tomar la decisión, todos sincrónicamente, digamos, determinen cuál es su puerto, su root port y el puerto de menor costo, y empiecen a forwardar tráfico en manera ordenada sin que se genere ningún tipo de errores de bucle, ¿no? Porque también los switches están tomando sus decisiones y pueden ser que en una red muy grande, en una topología muy grande de muchos switch, ¿no? Como la que estamos viendo nosotros, que son 2, 3 switch nada más, tarde bastante tiempo en el último switch en darse cuenta de toda esta situación. Entonces, si tenemos una red muy grande, puede ser que switch cercanos al root bridge empiecen a forwardear tráfico y aún todavía el resto de los switch más alejados todavía no tomaron la decisión de cuál es el camino más corto. Entonces se puede dar una situación así. Entonces, por eso es que tenemos estos timers y estos estados intermedios de los puertos hasta que pasan al estado forwarding. ¿Sí? Acá está un poco lo que les decía. ¿Sí? En estado bloqueado, un puerto solamente puede recibir las BPDU, pero no actualiza ni tabla de MAC, ni envía tramas. Este reenvío de marcos de datos es una traducción bastante mal hecha, no hace forwarding de tramas de Ethernet, ¿no? Eso es lo que quiere decir. En el estado de listening lo que hace es recibir y enviar BPDUs, ¿sí? Está escuchando y enviando las actualizaciones, pero no actualiza la tabla de MAC. Recién en el estado de learning aprende o llena su tabla de MAC, pero sigue sin enviar tráfico, y en el estado de forwarding ya es el estado completo, ¿no? Recibe, envía las BPDU, llena su tabla de MAC y también envía tráfico. En el estado deshabilitado, bueno, es el quinto estado, pero en realidad no es un estado de spanning tree, ¿no? Un puerto que está shut down, no participa de spanning tree directamente.
Bien. Finalmente tenemos lo que es el árbol de expansión por VLAN, que es, como les decía, es una variante de Spanning Tree, que es per VLAN Spanning Tree. Y en ese caso lo que tenemos, como les adelanté, es una topología de Spanning Tree distinta para cada una de las VLAN que hayamos configurado en el entorno. ¿Sí? Por defecto, Spanning Tree básico, no per VLAN Spanning Tree, trabaja, como les había dicho también, en la VLAN 1, pero si nosotros configuramos per VLAN Spanning Tree, por cada VLAN que configuremos podemos tener un escenario distinto. ¿Sí? De hecho, se pueden elegir root bridge distintos para cada VLAN que estemos configurando. Eso es un gran avance, porque imagínense que Spanning Tree tiene uno de los tantos problemas que tiene, ¿no? Es que si vos tenés varias VLANs y no configurás per VLAN Spanning Tree, el root bridge finalmente tiene que ser un switch bastante potente, porque toda la topología termina confluyendo sobre ese switch. De hecho, todas las BPDU y todo va a pasar a través del root bridge para poder llegar después al otro lado. Pero no es solamente, digamos, el tráfico de Spanning Tree tampoco es tan importante, pero sí es el tráfico de los clientes, que va finalmente en una estructura de árbol, todo termina pasando de alguna forma u otra, va a terminar en algún momento pasando por el root bridge. O se te pueden dar escenarios que tenga mucha carga de tráfico. Entonces, a veces, con el Spanning Tree, per VLAN Spanning Tree, perdón, y con otros tipos de Spanning Tree también, podemos generar topologías diferentes para cada VLAN. Entonces, cada VLAN puede exigir de manera distinta a los distintos switches. Y podemos hacer como una especie de distribución de carga de procesamiento de Spanning Tree y de tráfico de los clientes diferente para cada uno de los switches, eligiendo un root bridge diferente para cada caso. ¿Sí? Eso es una de las ventajas que tiene usar per VLAN Spanning Tree. Bueno, ¿qué pasa si se cae el root bridge? ¿qué pasa si se cae el root bridge? Bueno, buena pregunta. Vamos a la topología. Si se cae el root bridge, ¿sí? Spanning Tree va a seguir intercambiando información, como dice ahí, digamos, como está escrito en todos lados que estuvieron viendo la presentación. Los equipos siguen mandando sus hellos, ¿sí? Y en el hello de Spanning Tree, esa BPDU de hello, está la misma información que estaba al principio cuando estaban calculando el root bridge en primera instancia. O sea, cada switch está anunciando su bridge ID constantemente en esos mensajes de hello. Cuando se cae el root bridge, ¿sí? Espera que pongo el marcador. Cuando se cae el root bridge, automáticamente Spanning Tree va a tener que tomar la decisión de comenzar el proceso de convergencia nuevamente. Va a tener que volver a darse una elección de cuál es el nuevo root bridge. ¿Sí? Entonces van a volver a calcular, siempre que haya un cambio de topología, Spanning Tree, sea porque se cae un enlace o porque se cae un equipo o porque se agrega un equipo nuevo, Spanning Tree va a calcular nuevamente, ¿sí? O más bien dicho, los switch independientemente van a volver a calcular nuevamente cuál es el root bridge y cuál es el mejor camino para llegar a ese root bridge. ¿Se entiende? Entonces empieza, básicamente la respuesta corta a lo que me está preguntando es, comienza todo el cálculo otra vez. ¿Sí? Ok. Vuelven a calcular cuál es la mejor ruta, primero vuelven a ver cuál es la BPDU que tenga el menor root bridge, o el menor bridge ID. En base a eso calculan cuál es el root bridge y en base a eso calculan el menor costo y cuáles son los caminos designados para formar el árbol de expansión o el spanning tree sin bucles. ¿Se entiende? Eso es lo que termina pasando. Cada vez que hay un cambio, se recalcula todo. Por eso es una de las cosas que vamos a ver en la clase que viene, es que hay mecanismos o versiones de Spanning Tree que permiten evitar ese tipo de cuestiones, porque ya se estarán dando cuenta que si cada vez que, por ejemplo, yo acá tengo conectada, vamos a otra topología, ¿no? Esta topología que vimos antes. Yo les estoy diciendo que cada vez que hay un puerto que se levanta o una topología que cambia, Spanning Tree se vuelve a calcular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá este puerto que yo conecto a una PC, la enciendo, este puerto se levanta, automáticamente eso implica que se empiezan a calcular otra vez todos los costos de Spanning Tree. Entonces, en una red muy grande, con muchos switches y con muchos puertos, tanto desconectados, puertos internos, ¿no? Que van hacia otros dispositivos de red, o puertos de clientes donde se conectan, puertos de acceso donde se conectan los
las PC y los dispositivos, cada vez que hay un cambio en la red, Spanning Tree vuelve a ejecutar todo ese cálculo que puede ser bastante tedioso. Imagínense aparte con muchas VLANs, si estamos usando per VLAN Spanning Tree, en cada VLAN se hace un cálculo de esto, puede realmente ser exigente con el CPU de los distintos switch. Entonces, para evitar eso, una de las cosas, me estoy adelantando, ¿no?, la clase que viene, pero supónganse, una de las cosas que se hace, por ejemplo, con Spanning Tree es colocar lo que se llaman, bueno, hay puertos que tienen el rol de no disparar actualizaciones, ¿sí?, lo que se llama un port fast. Entonces no se pasa directamente al estado de forwarding sin generar un cálculo de Spanning Tree en toda la red. ¿Sí? Está pensado justamente para esos puertos de cara a los clientes, a los dispositivos, que sabemos que todo el tiempo pueden estar flapeando, se pueden estar cayendo, levantando porque un cliente se apaga, se prende, se conecta, se desconecta. Entonces eso no te va a generar automáticamente que se vuelva a calcular todo el árbol de Spanning Tree, porque de hecho son puertos que no tienen nada que ver con un switch, no estamos cambiando la topología directa, digamos, no estamos cambiando la topología de los switch en sí, estamos cambiando, conectando y desconectando dispositivos. Entonces ese tipo de mecanismos que tiene Spanning Tree, o algunas versiones de Spanning Tree, es justamente para evitarte este problema. Pero bueno, me adelanté un poco con ese comentario, digamos, ya lo vamos a ver en detalle. Por hoy ya tiramos muchos conceptos, así que vamos a cortar acá. Si les parece, el martes que viene vamos a terminar de ver las distintas versiones de Spanning Tree y vamos a hacer algo de práctica. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Repásenlo, yo sé que, o sea, vamos rápido, porque tenemos que dar muchas cosas en el cuatrimestre realmente. Vuelvan a leer esto de Spanning Tree y vengan con todas las dudas que se les haya planteado o algo que no se haya entendido, pero repásenlo lentamente este proceso de elección de root bridge, de costos, de cuáles son los puertos, porque, bueno, primero porque el parcial aparece y tienen que entender cómo es que Spanning Tree en su versión más básica hace esta elección y cómo es que calcula el camino sin bucles. Buenísimo. Una consulta, profe. ¿La clase después la sube y comparte el link por mail? Sí. O por el WhatsApp o por la plataforma, por el web. Creo que WhatsApp para todo es lo más cómodo. Si bien no es lo más formal porque no queda sentado, bueno, ustedes dirán, digamos, si les conviene que lo suba en otro lado, lo subimos. Pero si no, se los paso por WhatsApp y ya queda la clase grabada. Por mí mejor la WhatsApp también. Bien, perfecto. Sí, la voy a subir a YouTube y ahí queda el link para ustedes. Bárbaro. ¿Parece? Bueno. Sí. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo la clase que viene. Cualquier duda, me escriben o nos escriben al grupo y lo vemos. Perfecto. Bueno, Bueno, hasta luego, profe. nos estamos viendo la clase que viene, chicos. Hasta Chao, luego. hasta luego. Chao, chao.